Hola, soy María Teresa Priego. Bienvenidos a nuestro programa Abiertamente. Nuestro tema de hoy, padre e hijo, rebeldías, encuentros y desencuentros. La experiencia de ser hijo con dos testimonios de vivencias muy distintas. La del hijo que quiso vivir su singularidad y se encontró con la férrea oposición de un padre convencido de tener la razón y su consecuencia, la rebelión indispensable, y la experiencia de un hijo que creció escuchando a su madre, hablarle de un padre lejano, viviendo en otro país y al que conoció apenas a los 23 años y volvió a ver a los 41. El largo viaje a la búsqueda del padre. Para compartirnos sus testimonios estarán con nosotros Robert Díaz, escritor y tarotista, y el también escritor Alfredo Núñez Lanz, autor de libros de cuentos como El dinosaurio y El veneno de abeja, autor de la novela El pacto de la hoguera, Premio Nacional de Novela Histórica Ignacio Solares 2018. Es también Premio Nacional de Periodismo Gonzo 2021. También tendremos, como cada semana, nuestros sondeos de calle y la esquinita de lecturas y películas. Hay que hablar. Hablar de nuestros deseos. Hablar de lo que nos duele, lo que nos hace felices, lo que nos avergüenza, lo que nos da miedo. Traemos tanto dentro, silenciado y secreto, tanto no dicho. ¿Cómo hablar de lo velado, de lo oculto, de lo que nos mueve? Las palabras que nombran tienden puentes y construyen futuros. Ayudan a escucharnos y respetarnos. Cada cabeza es un mundo, una munda. Somos cada una, uno, tan singulares y tan diversos. Conversemos de eso y de casi todo, abiertamente. Para adentrarnos un poco en el tema, tenemos algunas reflexiones que nos comparte nuestra compañera, la cineasta Stephanie Brewster. Para cuando un hijo nace, el padre, la madre ya lo imaginaron, lo soñaron, fueron creando, queriéndolo o no, expectativas con respecto a él. El nacimiento de un hijo, encontrarse ante el bebé de la realidad, es un proceso de aceptación de una lección mayor que nos ofrece la vida. Un hijo es él mismo con sus características físicas propias, con su personalidad propia. Distintas circunstancias confluyen en el recibimiento que se le da a un hijo. Por ejemplo, ¿qué lugar ocupa en la familia? ¿Qué están viviendo el padre y la madre en ese momento? ¿A quién se parece físicamente y cómo viven ese parecido sus figuras tutelares? En nuestra cultura, hasta ahora, las expectativas que se crean hacia un hijo varón y una hija mujer suelen ser bien distintas. Entre más tradicional es la familia, mayor será la diferencia entre lo que se espera de un hombre y lo que se espera de una mujer. El padre es una imagen identificatoria básica en la vida del hijo varón. ¿Cómo recibe un padre a su hijo? ¿Qué espera de él? ¿Qué tan dispuesto está a ir trabajando sus expectativas, las que son solo suyas, para aprender a mirar y a escuchar a su hijo de la realidad? Si el padre tiene una idea muy tradicional de virilidad, tenderá a ser autoritario, a imponer sus conceptos de lo que significa ser un hombre. Cuando el hijo varón intenta elegir su vida, asumirse en su singularidad, el padre puede sentirse indignado, furioso, como si viviera la diferencia como un rechazo. Con frecuencia, el derecho elemental del hijo a ser él mismo se vive como si la rebeldía fuera necesariamente negativa. Como si el ideal de hijo fuera aquel que obedece y se inscribe en la repetición, en aceptar la vida que le exige el padre. ¿Pueden irse trabajando los conflictos entre un hijo varón y su padre? Bienvenidos Robert Díaz, escritor y tarotista, y Alfredo Núñez Lanz, autor de El pacto de la hoguera, ganadora del Premio Nacional de Novela Histórica Ignacio Solares. Y mucho gusto que estén acá. Bienvenidos. Muchas gracias. Yo muy feliz de estar aquí contigo, que me encanta tu programa. Aprovecho para felicitarte. Ay, muchas gracias. Ustedes están en historias muy distintas. Entonces, antes de entrar de manera específica a la historia de cada uno de ustedes, y gracias por su valor de venir y gracias por la honestidad con la que pudimos platicar para preparar el programa, yo quisiera preguntarles, y comenzamos contigo, Robert, ¿qué es para ti la figura paterna? ¿Qué te representa? Fíjate que en el contexto literario, después descubrí, cuando ya estaba escribiendo cuentos, que hablaba mucho del diablo. En los cuentos que estaba haciendo escribía mucho acerca de un demonio y un diablo y un diablo. Luego empecé a caer como en cuenta que esa figura para mí era mi papá. Yo crecí con un padre sustituto, con mi padrastro, que es de Oaxaca, y mi papá era de Colombia.
Y la figura que yo tuve, o la que me fue contando mi mamá, porque yo en realidad no lo he conocido, lo he visto 2 veces solamente en mi vida y cuando estuvimos allá, pero no lo recuerdo, era la de una especie de héroe trágico, alguien al que le había salido muy bien ser una especie de villano y luego la misma suerte lo fue acabando, ¿no? O sea, el auge que pudo haber tenido con los negocios que tenía se acabó y pasé de este discurso de mi mamá que me contaba sobre todas las aventuras que él hacía. Y pues sus aventuras no eran exactamente las aventuras de un héroe, sino una especie de héroe que se encontraba en medio de situaciones pues escalofriantes para una vida o personas más o menos normal. Ese es tu padre de la realidad, pero en tanto que figura, en tanto ideal, en tanto que imaginario. Pues, mi papá era como en ese diario y en ese imaginario una especie como de Don Juan, que podía tener a casi cualquier mujer que quisiera, porque él era muy guapo y porque él era muy elocuente y porque tenía muchísima facilidad de palabra. Y al descubrirlo sí me doy cuenta que es ese tipo de tipo, pero ya es un tipo cansado que tiene 65 años y pues, ya pasó Pero por sus todavía mismos. no se ha cansado porque todavía vamos a ir a tu infancia, cuando él no estaba cansado. Pero fíjate lo que es que interesante, esta fantasía como, ¿no? Como del libro La Horda Primitiva de Freud, de un hombre que puede tener a cualquier mujer o casi. ¿Y para ti? Para mí, ¿cuál es el ideal? O bueno, la figura, la ¿qué te figura. representa? ¿Por qué es importante? Autoridad. Yo lo relaciono mucho con una figura de autoridad. Y quizá por eso tenga tantos problemas con la autoridad en general. Para mí la figura paterna tiene que ver con eso, con alguien de mucha autoridad, alguien dominante. Y también tiene que ver con las experiencias que a mí me tocó vivir, que por supuesto son muy distintas en mi generación, en la generación que a mí me tocó, de lo que es hoy el ideal de paternidad, ¿no? En mi caso fue un padre muy tradicional de los roles patriarcales, machista también, y eso sí, muy buen proveedor. Pero vaya, la cuestión afectiva siempre quedó de lado, ¿no? Al menos en mi caso. Y en ese sentido, bueno, por eso en este rol, digamos, tan normativo, yo veo, cuando inmediatamente me dicen padre, yo pienso en autoridad, ¿no? Alguien que controla, que lleva el poder. También en ese sentido lo relaciono padre con poder. Sí. Padre Padrone, como la película italiana. Tú me contaste una historia muy conmovedora, que a los 6 años decidiste independizarte. Y entonces metiste 3 juguetes y, no sé, una pijama en tu maletita, en tu mochila, y te fuiste muy digno. Sí, así fue. Sí, y bueno, por supuesto me fui de la casa en términos simbólicos porque llegué a la media cuadra y allí dije, ¿dónde estoy? Me voy a perder. Bueno, y me solté llorando y regresé, por supuesto. Pero fue una elección de su parte muy fuerte, creo yo, muy dura. De, bueno, ¿te quieres ir? Adelante, vete, pero... No, pero ¿cuál fue el contexto? ¿Lo conversaste con él? Yo eso no sabía. Creo que más bien fue una especie de berrinche de mi parte. Era muy pequeño, tenía 6 años. Y creo que fue un berrinche, algo no me ha de haber parecido. No recuerdo exactamente cuál fue la situación. Pero mi reacción fue, pues me voy. Entonces hice eso. Ahora, yo creo que también yo vivía, al menos en mi entorno familiar, que había mucha violencia verbal, sobre todo, de parte de mi padre hacia nosotros. Y además era una figura que hasta me daba miedo, ¿no? Usaba una barba que ahora, por cierto, yo ando de barba, pero su barba me provocaba mucho temor. Además era alto, grande, entonces era una figura que había que respetar, temer, y sobre todo la palabra respeto era muy importante, ¿no? Había que tenerle respeto. Pero era otra idea de respeto, ¿no? Era una idea de obediencia y sumisión. Exacto. El respeto entendido por obediencia y sumisión y no el respeto como lo es normalmente, ¿no? Más bien temer, también un poco eso de Claro. Tienes que temer, ¿no? Porque además los castigos venían de él. Mi mamá era mucho más permisiva, pero sí mi padre fue un poco más duro en ese sentido, ¿no? Y además era la época de la educación, también con los golpes. Con sangre entra. Y con sangre entra, ¿no? Entonces sí fui en ese sentido. Todavía un niño que a cinturonazos lo corrigieron y también a manazos y a golpes, ¿sí?
Eso es muy doloroso, ¿no? Sí, sí lo es. Las cicatrices se viven al día de hoy, pero por otro lado, pues también, no sé, pienso que se superan, ¿no? Sí, hay quien sí y hay quien no. Casi todo se puede superar, ¿verdad? Pero a ver, tú me contaste, Robert, que había algo muy interesante al principio de tu historia y es que se encuentran tu papá y tu mamá como producto de 2 huidas. Ajá. A ver, cuéntanos eso. Pues no sé, yo creo que debe ser como en 1960 que mi abuelo en Oaxaca, en un lugar que se llama Valdeflores, que es cerca de el centro de Oaxaca, tiene un altercado con un hombre que molesta a mi bisabuelita y en una especie de enfrentamiento se lo encuentran en una calle, sacan las pistolas y se disparan. Y él sale huyendo del pueblo, va a dar a Puebla y luego dentro de toda la correría que trae porque lo están buscando porque mató a este señor que era un matón, va a dar a Oaxaca, al istmo de Tehuantepec, a un lugar que se llama la Colonia Cuauhtémoc, y ahí vuelve a hacer vida, un poco escondiéndose. Y esa Colonia Cuauhtémoc estaba llena de muchas personas que usaban otros nombres y se ponían apellidos extraños para que no los encontraran y pudieran ahí pues, pasar porque debían algo. Ahí crece mi mamá, es un lugar de pues es una selva, ¿no? Casi que está pegada a la selva de los Chimalapas. Mi mamá crece en medio cazando, pescando. Hay un río que se llama el río del Corte y viven de la ganadería. No tienen grandes lujos, pero comen bien porque pues la fauna es exótica y comen de todo lo que hay ahí. Hay changos y cotorros. Y ahí llega huyendo mi papá cuando ella tiene 18 años, lo conoce. Se enamora de él porque es güero, cree que es de la capital. Él no le da ideas muy certeras de dónde es. Y yo creo que también la ve como una oportunidad para poder regresar a su país, ¿no? Les voy a interrumpir un momentito, vamos a un corte. ¿Qué sucede si el temor a desilusionar al padre o despertar su rechazo impide a un hijo aceptar su vocación, elegir libremente a su pareja, habitar sus deseos y su propia vida? Se vale que un hijo renuncie a sí mismo para repetir lo que no es suyo. Regresamos en un ratito. Gracias por acompañarnos en esta conversación, padre e hijo, encuentros, desencuentros, rebeldías. Entonces, tu papá y tu mamá se enamoran. Él era como el forastero exótico para ella, que por otro lado le podía ofrecer la libertad de salirse de allí. Así es. Se conocen y se van por vía terrestre hacia Colombia. Ella, hasta ese momento, cuando creo que van en camino, le dice... viene hacia la Ciudad de México y le dice, soy de Colombia, nos van a mandar unos pasaportes para que podamos regresar al país. Y ella acepta irse con él. En el camino por Panamá descubre que está embarazada y llegando allá, pues él le dice que se dedica a cosas que no le había platicado, pero pues que tiene que ver con contrabando, ¿no? Entre otras cosas. Y cuando llega allá, pues se encuentra que él tiene una vida diferente a la que vivía aquí, tiene algún tipo de posibilidad económica para lo que se dedicaba toda la familia y la deja. Inmediatamente, casi, no sé, tal vez 2 meses después tiene otra mujer. O sea, ella llega a este país y esta ciudad que no conoce, está embarazada, tiene 2 o 3 meses de embarazo y él la deja sola allí. La deja con mi abuela, en la casa de mi abuela, la mamá de él. Y ella se pone a trabajar y él comienza a tener otros hijos con la nueva persona con la que llega a estar allá. ¿Cuánto tiempo se quedan ustedes, tu mamá y tú, en Colombia? 3 años, hasta que ella es denunciada por alguna persona que ya no le gustaba que estuviera ahí. Y le pide, va a la migración a encontrar a mi papá para decirle que tiene que pagar nuestros boletos de regreso, que además había cometido un delito al meternos con unos papeles falsos. Ok. Entonces, tú a los 3 años regresas a México. A los 3 años que regreso a México, mi mamá se vuelve a casar con una persona de Oaxaca, que es mi padrastro, con el que realmente crece. Ahora seguimos la saga. Alfred, volviendo a esa infancia donde tú dices había mucha agresión verbal, ¿cuál fue? Y física. Y física, También. sí, perdón por haberlo dejado de lado. ¿Cuál fue el primer momento donde tú te sentiste confrontado con tu papá y por qué? Pues bueno, tiene que ver, yo creo, con mi propia identidad. Porque bueno, creo que no cumplía como hijo las expectativas que
que él tenía como padre, ¿no? Es curioso que ahorita en el bloque donde Stephanie sale, habla de ese ser autoritario cuando, bueno, que creo escribiste tú, que se convierten, ¿no?, los padres en seres autoritarios cuando los hijos no cumplen a veces sus expectativas y hay una especie de rabia o frustración. Yo creo que ese fue su caso. A mí no me gustaba el fútbol, no me gustaban los deportes rudos. En fin, yo creo que él tenía además una idea de la masculinidad muy de su época, ¿no?, como tal. Tampoco se le puede juzgar mucho en ese sentido. Y bueno, pues por eso había tanta... Pues yo viví como, de su parte, viví como mucha represión desde niño, ¿no? No pongas las manos así porque vas a ser juzgado como maricón, no hables de esta manera porque no eres... esa palabra? Sí, por supuesto, usaba esa palabra. Por ejemplo, también mucho era... no me permitía ser quien yo era, ¿no? O por ejemplo, jugar a lo que yo quería jugar. Era lo que te platicaba también fuera del aire, ¿no? Que a veces muchos prejuicios en relación al género, juguetes que son de niñas o colores que son de niñas, colores que son de niños, ¿no? Ese tipo de dicotomías, por así decir, muy fuertes. Entonces, pues ahí empezaron realmente, creo, en mi caso, digamos, mis roces con él, ¿no? Al no tener realmente aceptación de su parte de quién era yo o quién empezaba a ser, porque además era muy pequeño. Sí, y luego también se me culpaba mucho por sus problemas maritales. Tú tienes la culpa, tú quieres que nos divorciemos, por eso te portas como te portas. Qué poderoso eras para un niño, ¿no? Sí. O sea, se te otorgaban poderes. Niño problema también, tuve esa categoría. Niño problema, niño difícil. Es que eres un niño muy difícil y te vas a quedar solo. ¿Te abrazaba? Sí tenía, era afectuoso en algunas raras ocasiones. En raras ocasiones era afectuoso, pero más bien su figura siempre exigió mucho más, ¿no? O sea, era la exigencia de ir bien en el colegio. Todo esto me refiero a la infancia, pero se prolongó también a la adolescencia y ya en la universidad, ¿no? Era, no puedes dejar de tener beca, porque si no te sales de esa universidad. Estuve en una universidad privada estudiando la licenciatura y vivía amenazado todo el tiempo por él en ese sentido, ¿no? De si tú pierdes la beca, pierdes la oportunidad de estudiar. Entonces era eso, ¿no? Una figura de mucho control, de mucho poder, de un machismo tremendo y de quizá también no aceptar pues que la identidad de su hijo fuera distinta a la suya, ¿no? Les pido por favor que me acompañen para ir a ver nuestro fetiche del día de hoy. Es Jean Renoir como cazador. Jean, que se convertiría en uno de los más grandes cineastas franceses, posa aquí, cuentan que no demasiado feliz. Para su padre, el tan célebre Auguste Renoir. Jean fue el hijo de un genio ajeno y distante que vivía para la pintura y con quien mantuvo una relación triste. A su padre no le daba tiempo de mirarlo. Hasta que al regresar el hijo herido de guerra, fue la Primera Guerra Mundial, y obligado a permanecer inmóvil, se encontró con un padre al que la edad mantenía casi inmóvil. Claro que pintando. Fue entonces que pudieron encontrarse un poco más. Jean declaró que toda su vida había sido un intento de entender la influencia de su padre en él. También que para su padre las personas no eran sino un depósito de motivos creados a su intención. O sea, sin existencia autónoma, para decirlo más claro. Pero miren qué historia fascinante. Las musas que pintaba el padre solían también ser sus amantes. El padre vivía con la madre. Un día llegó André Madeleine, de quien el padre se enamoró, ya para entonces de un amor platónico. Era un señor muy mayor, estaba enfermo. Pero Jean también se enamoró de ella. Y el hijo se casó con el amor imposible del padre. El padre la pintaba, Jean la convirtió en la actriz de muchas de sus películas. Qué fascinante, el hijo que se casa con el amor del padre. ¡Guau! Entonces, tremendo. Volvemos a tu historia. Estás en Colombia. ¿Te visitaba tu papá cuando vivían allá? No, realmente él pues ya estaba como en su carril, en sus negocios.
ya tenía una nueva familia y nosotros estábamos como relegados. Él nos tomó importancia cuando ya nos íbamos a venir, cuando empezó como el litigio legal. Migración nos separa a mi mamá y a mí, me dejan el cuidado de mi abuela y mi mamá empieza una batalla legal por traerme para acá. Una forma como difícil, ¿no? Sí, y llegan a México, tú tenías 3 años y está toda esta narrativa de tu mamá que tú me comentabas que creías que de alguna manera siempre siguió enamorada de él, me decías. O por lo menos te hablaba con ilusión de él a ti, que era su hijo, después de todo, ¿no? Sí, y me hablaba sobre todo como de su gran aventura, porque, bueno, cabe destacar que yo hasta que voy allá a Colombia descubro que hay como cosas más oscuras acerca de la historia. Lo que te comentaba era que me empiezo a enterar por algunos familiares que, si bien no se podría testificar que hubo un intento de asesinato, sí puede haber como indicios que nos pueden decir que a mi mamá la intentaron asesinar, porque era más barato pagarle a un sicario que pagarnos el boleto de regreso a los dos. O sea, tu papá biológico mandó a alguien. Existe el rumor. Se dice. Hay un rumor ahí. Yo nunca lo confronté acerca de ese rumor. No me parecería extraño tampoco, porque creo que es alguien que es capaz de cualquier cosa. Pero eso tú te enteraste a los 21 o 23. A los 23, cuando okay. fue la segunda ocasión. Yo no lo sabía, entonces cuando me quedé, yo de por sí ya iba con un poquito de dolor. Yo quería que él me pidiera perdón de alguna extraña manera. Yo quería que él me dijera, oye, perdóname, me hiciste mucha falta, no puedo estar contigo, tu mamá luchó y te llevó. Pero eso no sucedió, él estaba como demasiado distraído y cuando yo me entero de esto, pues yo quería comérmelo, o sea, como hacerle algo y que quedé muy molesto. Tampoco hubo tanto caso de su parte y yo regresé tratando de enterrarlo. O sea, dije, yo no vuelvo a ver a este señor nunca más. Ok, pero hubo 20 años donde te escribió alguna vez, te habló, tuviste una foto. No, solamente hasta que vinieron a visitarme mis hermanos, mis medios hermanos, hijos de él, es que yo empecé a tener como una especie como de acercamiento nuevamente con mi familia, porque vi que eran personas muy, muy lindas. Y yo pensé, bueno, esto no puede ser tan monstruo como yo lo creo, como lo quise enterrar, porque estas dos personas, mi hermana y mi hermano, son personas como con unos sentimientos nobles. Ok, nos vamos a ir a nuestros sondeos. La pregunta es, ¿cómo ha sido tu relación con tu padre? Y luego nos vamos a un corte. Mi relación con mi padre ha sido, digamos, de escala del 1 al 10, un 5. Eso es debido a que, pues, en primera no he convivido con él tan seguido como a comparación de mis hermanos. Hemos tenido diferencias en el aspecto de formas de opinar, ya va siendo desde la forma de que tenemos perspectivas hacia la vida o la forma en la que nos relacionamos entre nosotros. Entonces, más que nada, mi relación con él, pues, medianamente buena. La relación con mi padre siempre fue un tanto distante. Digo, si bien sí convivimos varias veces, él era una persona muy ocupada, no viajaba constantemente. Recientemente falleció, entonces digamos que de algún modo me acostumbré al hecho de que él no estuviera muy presente, ¿no? No sé, la mayor parte del tiempo, pues la relación como tal fue con mi mamá. Mi mamá fue más bien como figura materna y paterna, ¿no? Al mismo tiempo. La relación con mi padre no ha estado al 100% muy buena, dado que ha dado unos motivos de cómo ha pasado su niñez y no tenemos una buena convivencia. Mi relación con mi papá es muy buena, la verdad. Tal vez un poco distanciados por cuestiones de trabajo y de a veces, tal vez en mi infancia no lo vi mucho, pero diría que son cosas que se dieron por cuestiones laborales nada más, ¿no? Bueno, la relación con mi padre ha sido buena, pero como todas las relaciones creo que ha tenido momentos bajos. En general creo que la relación es bastante común y me parece que he aprendido mucho de ahí, pero también para ser lo que soy y para no ser lo que no quiero ser.
Seguimos escuchando el testimonio de Robert Díaz y Alfredo Núñez Lanz, la compleja relación hijo-padre. Entonces, Alfredo, tú nos estabas diciendo que había este desfasamiento que suele existir, ¿no? Nada más de distintas amplitudes entre ese hijo que hubiera deseado tu papá y la realidad de quién eras tú, quién querías ser y que tú reivindicabas. Cuéntanos más. Ah, sí, bueno. En general, pues. Ajá, en general. Sí, yo creo que sus expectativas chocaban con esta realidad, digamos, y en ese sentido, bueno, siempre a lo largo de mi vida con él ha sido una relación tirante. Pero ya ahora obviamente es distinta, ¿no? Nuestro acercamiento ya es otro. ¿Pero qué le hubiera gustado que estudiaras? Por ejemplo, ¿cómo se imaginaba? Eso es interesante. Pues él viene de algo completamente distinto a la literatura, ¿no? Y a las artes en general. Él es administrador de empresas, entonces creo que su mundo en ese sentido era mucho más fáctico, mucho más práctico, ¿no? Tal vez también. Y su relación con el dinero, por ejemplo, era yo creo que una enorme preocupación que yo estudiara literatura, cuando, bueno, o sea, se sabe que es bastante complicado dedicarse a lo que me dedico actualmente, a la escritura además, ¿no? Entonces sí, creo que en ese sentido era una preocupación también, ¿no? Tener un hijo, digamos, con esas inclinaciones artísticas y además con una sexualidad distinta, ¿no? Por supuesto. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué sucedió? Por ejemplo, cuéntanos, ¿en qué momento, la primera vez que te enamoraste, él lo supo? Él sí lo supo y además fue muy trágico porque fue cuando yo tenía 13 años y estaba en una escuela muy cerrada de inspiración católica y entonces era a través de mi mejor amigo y allí fue donde yo tenía 13 años y ahí fue donde lo descubrí, pero en realidad fue una situación muy traumante para mí. Tú descubriste que estabas enamorado de tu mejor amigo. Exacto, sí. Okay. Y nos escribíamos muchas cartas. A partir de las cartas fue que esto sale a relucir, pero resulta que estábamos en la misma escuela, su madre era maestra dentro de esta escuela y bueno, ella empezó con todo un ataque hacia mí por parte de los maestros, por parte también de los otros amigos de este chico. Sufrí una discriminación, ahora le dirían bullying, ¿no? Ya hay una palabra acuñada para eso, pero en su momento no, era simplemente violencia, acoso, ¿no? Acoso escolar. Y fue muy fuerte, fue realmente muy doloroso porque fue también destruyendo mi vínculo con mi padre, concretamente, ¿no? Era, bueno, pero ¿de verdad esto es en serio o estás confundido? Él creía que yo estaba confundido y de hecho quizá en ese momento lo estuve y ya hasta después lo definí, pero era muy joven, tenía 13 años como para tener toda esa presión, digamos, encima. Y además, bueno, su apoyo estuvo, pero en términos económicos. En realidad siempre se me culpó a mí por haberle dado mucha guerra, ¿no? O por haber sido un adolescente muy rebelde, o por haber tenido esta otra preferencia sexual. En fin, siempre se me culpó. Viví un estigma muy fuerte a partir de entonces. Y sobre todo, bueno, cuando él se enferma, un par de años después, cuando yo tenía 15, se enferma muy gravemente, estuvo 2 años en el hospital y el culpable de esa enfermedad fui yo. Claro, sí. Porque, pero es tremendo. O sea, yo me pregunto cómo se van introyectando estas cosas y qué hacemos con esa culpa. Porque aunque racionalmente una diga esto es absurdo, yo no lo pude haber mandado al hospital, hay una pregunta que se queda dentro, ¿no? Al nivel de emoción. ¿Y si sí? Sí, es algo muy fuerte con lo que uno incluso arrastra y que incluso ya después es materia literaria, lo cual es interesante, pero realmente en la vida, por supuesto que afecta. Al principio hablaba de las cicatrices que uno carga después de esos golpes que yo viví físicos, y una de esas cicatrices en realidad creo que es emocional, ¿no? Ya, por supuesto, siendo responsable de mí, yendo a diferentes terapias, he logrado subsanar todo esto, y tengo una relación actualmente sana con él, creo yo, mucho más sana al menos. Pero sí fueron años muy difíciles, de mis 13 a mis 16, 17 más o menos. Entonces mi primer pareja llegó en la universidad y en realidad ni siquiera tuve que decirle, él es mi pareja, no. De hecho fue una circunstancia extraña porque
más bien lo presenté como amigo y ya se asumió, ¿no? Entonces, los silencios, que yo creo que tu programa versa mucho alrededor de los silencios, ahí yo viví un silencio muy grande durante varios años hasta que por fin se expresó abiertamente y ya todo ha sido distinto. Yo creo que los hijos también educamos a nuestros padres en cierta manera y en ese sentido a veces nos reconstruimos. En mi caso, desde los 13 años, realmente borré su digamos, como su figura de influencia y siento que reconstruí mi propia personalidad, pero lejos de la suya. Ahora, por supuesto, me doy cuenta que tengo mañas y cosas que son de él, pero en su momento fue reconstruirla. Te interrumpo tantito para irnos a nuestro sondeo, las plazas y las voces. La pregunta fue, ¿crees que en algún momento el conflicto padre-hijo pueda solucionarse a pesar de las diferencias? Creo que el conflicto, bueno, el desencuentro entre padre e hijo o hijos puede solucionarse, ya que el diálogo abre las puertas, ¿no? a cualquier problema. Sí creo que se puedan solucionar los desencuentros entre padre e hijo, pero yo creo que para que eso suceda tiene que haber interés y voluntad de ambas partes, porque si una persona quiere pero la otra no se puede. O si a las dos les da igual, pues menos va a suceder. Yo creo que todo se puede realizar siempre y cuando, como ya dije, haya este deseo, ¿no? por fomentar la relación, por fortalecer el vínculo y para que haya esta reconciliación, independientemente de las razones por las que se haya dado. Pues yo creo que los desencuentros sí se pueden solucionar. Creo que hay una relación padre-hijo, pues que al final puede haber muchas diferencias y así, pero hay un amor pues paternal que seguro si hay la disposición de ambas partes se puede solucionar la mayoría de las cosas, diría yo. Yo creo que el desencuentro de entre padre e hijo sí tiene solución. Claro, eso considerando a que tengan un buen diálogo, sobre todo eso, el buen diálogo, la buena comunicación y el momento oportuno, porque no puedes hablar con él pues en un momento en el que pues estén ambos pues acalorados, que estén en un momento en el que estén estresados. Deben de estar calmados, serenos y listos para tener conversaciones incómodas en ese aspecto, porque si no, no van a poder tener un acuerdo mutuo para poder llegar a algo positivo de todo eso. Gracias por seguir con nosotros en esta conversación. Tú dijiste algo que la verdad me dejaste catatónica. Bueno, para empezar, acabas de regresar de tu segundo viaje a Colombia. Apenas 2 veces has ido para conocer a tu familia de allá. Y lo que me dejó catatónica es cuando dijiste, al escribir descubrí que esa figura del diablo que era tu padre biológico. Así es. Cuando lo conocí a los 23 años, a mí lo que me espantó muchísimo, como lo que decía Alfredo, es verme en él, ¿no? Ver cómo cruzo la pierna, él exactamente cruza la pierna igual que yo, los ademanes con las manos, la misma voz. Y me di cuenta que muchas cosas que a él le gustaban, me gustaban a mí, por ejemplo, la bicicleta. Y luego empecé a escribir cuentos que tenían que ver con terror, no un terror como muy descarado, pero sí la figura de una especie de bestia que estaba todo el tiempo ahí y que era una figura como hombre, una figura medio cabruna, pero también una figura de alguien que trataba de aprovecharse de las demás personas a su alrededor. Y al verlo, esta última vez que lo vi, veo que ese es una especie de cabronzuelo, por decir una palabra, que siempre anda como viendo de dónde saca o dinero o cómo saca algún tipo de ventaja sobre las demás personas. Es todo un caballerito, pero tiene esta especie de animosidad como un poquito medio mefistofélica, ¿no? Como siempre parece como ideando. Y ese personaje que yo tengo como muy desarrollado en los cuentos que hago, tiene que ver con una especie de demonio que siempre trata de vencer a mis héroes. ¿Y cómo viviste tú cuando fueron pasando los años y fuiste sabiendo, pues, qué les había dejado ir? Bueno, en fin, no fue tan fácil y pasó todo esto que se dice que quiso hacer contra tu mamá, pero ¿cómo lo vivías? Yo lo veía desde el abandono, porque la relación que tuve con mi padrastro fue de alguien que proveyó, pero no de cercanía, porque también existe esta especie de dicotomía, ¿no? Él no es tu papá porque tu papá es aquel cabrón que era güero
y que se la podía sacar con Era cualquier importante persona. para ella esto de la güereidad, ¿no? Sí, y la diferencia que podría, ¿no? Tú no eres exactamente mexicano, tú tampoco eres exactamente del barrio, tú vienes de Colombia. Entonces yo tuve que asumir desde chico como la extranjeridad, sin ser exactamente de allá, porque al fin y al cabo yo voy a Colombia y me siento mexicano, ¿no? No, pero además que existe aquí siempre. Sí. Pero siempre había como esta especie de diferencia. Nunca me pude acercar mucho a mi padrastro por yo tenía un papá hipotético allá guardado haciendo maldades en Colombia. ¿Pero tu padrastro quería acercarse a ti? Yo creo que lo intentó, pero tampoco mi mamá lo dejó y después yo era como la carnada para que ellos pelearan. Ya cuando quería pelear con mi mamá le decía cosas de mí como él es mi hijo o una cosa así. Y estas cosas las tengo como muy marcadas porque ¿Eso pues, decía? ¿Tú lo llegaste a escuchar? sí, era algo con lo que tuve que crecer. ¿Y qué has hecho con eso? He tratado de perdonarlo más a él porque él sí estuvo presente. O sea, él intentó estar ahí siempre conmigo y fue un padre como muy responsable, digamos, por lo menos en lo económico, ahí estaba casi todo el tiempo. De la forma amorosa, pues era más difícil porque siempre existía esta parte que soy físicamente distinto a él y todos saben a su alrededor que pues luego es un pueblo chiquito donde él está. Pero tú tenías un papá en la realidad y el otro era como una especie de fantasma, ¿no? Ese fantasma que literariamente acabaste convirtiendo en diablo. Y en un personaje, que es el personaje que como que más ha alimentado. Y ese es como el tipo de personaje que yo encaro, ¿no? Cuando estoy escribiendo acerca como algo en primera persona, trato de ser como esa especie de diablo medio belicoso y aprovechado que está sacándose cualquier cosa para poder ganarle a las personas que están a un lado. Un poco tramposo. Nos vamos a interrumpir un momentito. Les quiero comentar, ¿conocen el poema de Miguel Hernández, Nanas de la Cebolla? La esposa del poeta, que en esos meses amamantaba a su hijo, le escribió a la cárcel, fue durante la Guerra Civil Española, contándole que solo comía pan y cebollas. Él le respondió con un poema para ella y para su hijo. Lo canta Juan Manuel Serrat y es bellísimo poema. Regresamos. Regresamos con los escritores Robert Díaz y Alfredo Núñez Lanz, analizando la relación con sus padres. Tú escribiste un libro, El Pacto de la Hoguera. Es una novela, habla de Tabasco en la época de Tomás Garrido Canaval, en los años 30, que es muy interesante. La pensaba recomendar en un rato más en la sección de libros, pero acaba adelantado. No sé si la están tomando. Ok, acá está. ¿Hay algún personaje del que nos quieras hablar? Pues concretamente si hablamos de la figura paterna, yo creo que de mi bisabuelo. Esa es una novela que se centra en mi búsqueda de esa parte que no es, digamos, tan cercana. En mi caso no lo llegué a conocer para nada. Y fue un bisabuelo que además fue muy rebelde. Yo creo que me identifico de alguna manera o me proyecté quizá con él porque en una época de una represión religiosa tremenda y también de la prohibición del alcohol en la época de Tomás Garrido Canaval, este gobernador que fue un tirano, pues ahí él de hecho se convirtió en traficante de alcohol por el río Grijalva y además de hecho escondió una figura de un Sagrado Corazón y lo salvó de uno de los incendios de los Camisas Rojas. Los Camisas Rojas eran el ejército paramilitar de Garrido Canaval. Y digamos que allanaban todo tipo de casas y ídolos religiosos. Se llevaban los objetos religiosos, sí. Se llevaban los objetos religiosos para hacer hogueras públicas donde invitaban o más bien obligaban a la gente a asistir. Entonces yo creo que todos tenemos una historia con nuestros antepasados, pero en mi caso buscaba qué de mí había en ese viejo bisabuelo que venía huyendo a la capital, porque además lo iban a matar, los Camisas Rojas, entonces... ¿Y qué hay de ti? ¿Qué hay de ti? Creo que, por ejemplo, el hecho de detestar todo tipo de tiranías, todo tipo de, ¿cómo se puede decir?, de comportamientos, como dije al principio que tenía problemas con la autoridad, yo creo que sí, en ese sentido, o sea, soy muy reactivo ante personalidades muy impositivas porque de alguna manera también esa novela de hecho tiene que ver con el poder. Era un poco lo que también yo quería escribir, ¿no?
y cómo el poder puede llegar a pervertir a la gente. ¿Tú ¿no? sientes que tu papá fue abusivo en el uso de poder con respecto a ti? Por supuesto, por supuesto. Y por eso también no es esta historia de la novela La línea paterna, pero también quería abordar eso de cómo es que el poder se ejerce y a veces se abusa y cómo también corrompe a la propia persona que lo ejerce, pero también a los demás, ¿no? Entonces, en ese sentido va la novela del Pacto de la Hoguera y creo que por eso tiene que ver también con estas figuras del padre. En este caso es un bisabuelo, ¿no? Mi bisabuelo materno y cómo influyó en mí. Y, a ver, Robert, para ti, ¿cómo te has ido reconstruyendo a través de tu escritura? ¿Cuál ha sido tu trabajo? Porque es una historia complicada, muy complicada, la tuya. Pues a los 23 años decidí ser escritor porque escuché toda esta historia. Entonces, ¿Cuándo fuiste a Colombia? La escuché en Colombia y la había vivido desde chico y lo único que pensé es que yo había nacido para escribir eso. Que apenas empecé a escribir, o sea, dicen que a veces vas escribiendo sin escribir, si no vas pensando cómo lo vas a escribir. Y creo que en estos 20 años eso he hecho en la cabeza. ¿Y tu figura paterna aparece como diablo y cómo más? ¿En dónde lo encuentras en tu escritura? Porque lo que es interesante de la escritura es que una está escribiendo y de repente las cosas suceden. Y una se lee, ¿no? Y dice, ay, esto salió de mí, de algún lugar de mí, ¿no? Pues entre diablos y animales, un poco animales fantásticos. Luego también me encuentro a veces con arañas o con otro tipo de seres que están conviviendo. Casi siempre el conflicto que yo tengo como escritor es como lo humano y algo divino o demoníaco. Ahí es donde yo creo que vuelvo a encontrar a mi papá y vuelvo a encontrar a mi padrastro y lo estoy como revolviendo constantemente. Pero también tú habías conocido la historia del villano y luego tú dices, conociste a tus hermanas y tuviste esta idea, no debe ser tan monstruo el monstruo, dado que son sus hijas, fue así, ¿no? Su hija y su hijo, uno es tatuador y la otra es trabaja en una empresa allá, pero pues, fueron personas pues hermosas. Y yo pensaba que no podían ser porque eran hijos de aquel villano. Y al verlo esta vez que lo fui a ver, también encontré a un hombre que pues ya por el cual ya han pasado los años, ya tiene una perspectiva de vida distinta. Ya me puso mucho más atención a la que vez pasada y pudimos hablar más de los conflictos que teníamos y sobre todo me contó su propia historia, ¿no? Que está llena de escapes de cárceles, estuvo como en 3 cárceles, luego las personas con las que se juntaban, cómo los asesinaron, una historia de mafias, de persecuciones, de torturas, o sea, se vuelve muy interesante ya la figura de él hablando de su vida, siendo ya más descarado, porque ya no tiene nada que perder, lo que siempre me dice. Me dice, si quieres hacer la novela, pon mi nombre y ponle toda la familia. Le dije, tal vez no, porque quién sabe en qué problema Hazme te promete. famoso e inmortal. Él busca un poco eso, por ahí. ¿Y alguna vez se ha disculpado de alguna manera contigo? Sí, lo hizo llorando la primera vez que fui, la segunda vez que me lo volvió a decir, que él le hubiera gustado que las cosas fueran distintas. Y yo le dije, pues ya no lo fueron. Pero yo ya no tengo más coraje, porque pues, si yo me quedo con el coraje, igual después me da cáncer. Una cosa así. ¿Y tú, cómo ha sido tu reencuentro con tu papá? Ha sido realmente reciente, unos 6 años para acá más o menos, que nuestra relación ha mejorado bastante. Y de hecho tiene que ver con eso, tiene que ver con un proceso terapéutico mío más que suyo. Abrirme justo a una terapia psicoanalítica para, pues es muy interesante porque insisto en que todos somos historias y tenemos estas historias detrás. Y no en un afán de justificar a mi padre, pero me di cuenta que él no había sido un buen padre o había sido todo lo bueno que pudo ser, pero porque él tampoco tuvo una buena figura detrás, digamos, que lo alimentara. O sea, mi abuelo era tremendo, ¿no? O sea, tuvo muchas mujeres, una sola esposa, mi padre hijo de esa sola esposa, pero muchas otras mujeres, en fin, o sea, también fue un hombre muy duro con él. Él sí lo golpeaba de maneras, o sea, sumamente violentas, ¿no? Reaccionaba también de formas muy violentas y pues, en fin, o sea... ¿Y en qué momento tuvo él el valor y la lucidez para darse cuenta que estaba repitiendo y que prefería no hacerlo? Quizá no se dio cuenta, pero por ejemplo ahora que hemos hablado sobre el tema de esas golpizas, que claro, nunca llegaron a cicatrices físicas en mi caso, en su caso tal vez sí, y él justo aludía a su padre, ¿no?
mi padre me trataba de esa manera también, o sea, mi padre me educó con golpes, ¿no? Entonces ahí es cuando uno entiende que son tan importantes los moldes o las figuras que nos anteceden en ese sentido. Y también por eso fue que me di cuenta que él había sufrido todavía más quizá violencia que yo. O sea, conmigo trató de ser lo mejor que pudo, ¿no? Aunque bueno, quizá no fue lo mejor haberme golpeado también y a mi hermano igual, pero sí, digamos, tiene que ver con esa conducta de repetición. Y sobre todo también de abandono. Él fue muy abandonado. Sus 2 hermanas mayores fueron quienes lo criaron, porque es el último de su familia. Entonces, pues en ese sentido también verse sin una figura paterna y que la figura paterna llegue y lo que haga sea educar a golpes, yo creo que marca a una persona, ¿no? Por supuesto, y las palabras también, ¿no? Sí. ¿Y qué pensarías tú en este proceso en el que estás, de estos 6 años de acercarte más a él y él a ti, el proceso de la escritura? ¿Qué es lo que más te gustaría a ti sanar que tenga que ver con él? No necesariamente sanarlo con él, sino en ti mismo. ¿Qué? ¿Qué es eso que tú dices, para ser más libre necesitaría sanar esto? Pues quizá varias de los defectos que de alguna manera heredé. Por ejemplo, cierta desidia, ¿no? Mi papá es desidioso. Me gustaría quitarme esa desidia de encima, ¿no? Que a veces yo, o sea, de hecho la tengo muy presente y procuro luchar con ella, ¿no? Pero es uno de esos demonios heredados. Y quizá otro demonio heredado, además de la desidia, tiene que ver con el conflicto de mi padre con el dinero. O sea, a lo largo de toda su vida ha tenido problemas con el dinero y yo no quisiera para nada heredar eso, ¿no? Es decir, él siempre fue un muy buen proveedor, pero siempre vivió con una ansiedad por el dinero enorme. Quizá también por las carencias que de niño vivió. Su familia prosperó ya cuando él era adolescente, pero en su infancia sí vivieron ciertas carencias. Entonces, quizá por eso mismo le preocupa tanto ese aspecto económico. Entonces, yo quisiera que a mí no me diera tanta ansiedad. Y más bien quisiera sanar eso, ¿no? Son ahora dos aspectos que creo que todavía con los que incluso he llegado a tener mis propios enfrentamientos, ¿no? Sí. A ver, acompáñenme a la esquinita de lecturas y películas. Los libros. Para acabar con Eddie Bellegueule, la primera novela autobiográfica del escritor francés Édouard Louis, escrita a los 21 años, narra la violencia del mundo en el que creció, el machismo, la precariedad y el rechazo feroz de su padre hacia su hijo, al que llamaba marica. Le explicaba que los homosexuales había que enviarlos a un campo de concentración. A los 16 años, Eddie huyó de su casa. Pasa el tiempo, él entra a 2 de las mejores escuelas públicas de Francia, tiene nuevas herramientas para pensar la vida y la vida de su padre y escribe otra novela autobiográfica, ¿Quién mató a mi padre?, donde cuenta y analiza la historia de ese mismo padre obrero, hijo de obreros. Una larga época el señor trabajó barriendo, era barrendero y entonces su cuerpo estaba ya quebrado por la rudeza del trabajo. El hijo, ya a la distancia, intenta entender las razones culturales y sociales de la violencia del padre, sin renunciar nunca a su elección, ¿no? Como se le exigía, asumiendo su homosexualidad y su oficio de escritor. Se ha convertido en un intelectual muy importante en Francia. A las películas. Hay una película de los últimos años de Auguste Renoir y su convivencia con su hijo que regresa de la guerra. Cuando André Madeleine llega a la casa, es la historia que les estaba contando a la hora del fetiche. La película es muy bella, tiene una fotografía muy hermosa. Es como los hipnotiza a los dos, a padre e hijo. Esta película la pueden encontrar... Ay, a ver, déjenme, no recuerdo bien dónde la vi. Creo que Netflix. Se llama Renoir. La dirige Gilles Bourdeau, en Filme Latino, perdón. Otra película que es una maravilla, muy conmovedora, En el nombre del padre, dirigida por Jim Sheridan, es la reconstrucción del juicio al que se llamó Los 4 de Guildford. 4 jóvenes irlandeses injustamente acusados en Inglaterra de terrorismo son obligados con tortura a confesarse culpables, van a la cárcel. Pero la película es sobre todo la relación de Jerry con su padre Giuseppe.
El hijo no soporta que le ponga límites, le parece una persona muy menor su papá. Y como están urgidos de encontrar culpables, la policía detiene a integrantes de la familia de Jerry y terminan en prisión juntos padre e hijo. Y Jerry descubre no solo la fuerza de su padre, sino el amor inmenso que Giuseppe siente por él. Jerry salió en libertad tras 15 años de cárcel totalmente injusta. Giuseppe murió en su celda. Esta es una historia de la vida real. En otra película, Billy Elliot, el niño que crece en un pueblo de Inglaterra, huérfano de madre. Su hermano y su padre son mineros, como tendrá, eso le dicen, que ser él. Su padre lo lleva a aprender a boxear, pero Billy descubre el ballet. Y todo el conflicto que desata esa pasión considerada de niña en una comunidad de hombres rudos, estancada en los más rígidos estereotipos de género. Billy toma clases de ballet escondidas, nadie lo va a desviar de su elección, hasta que su padre entiende y acepta el derecho de su hijo a ser distinto a él. Y bueno, la primera película del Padrino, ¿no? de Francis Ford Coppola, ¿no? El gran pater familias en el sentido más amplio, asignando roles a sus 3 hijos varones, porque, bueno, el rol de la hija ya sabíamos cuál era, el de ser hija y esposa. Y bueno, esas son las recomendaciones. Si hay algo que quieran comentarnos. Bueno, no, hay algunos otros libros también geniales, ¿no? Está lo de Paul Auster, sí, que La invención de la soledad, que también tiene que ver con esto, que en realidad el personaje es un tío, pero asume la figura paterna. Y con respecto a ti, porque ya se nos acabó el tiempo. Con respecto a mí, ¿qué libro sobre el padre me encanta? Bueno, háblanos del libro si quieres, sí. Perdón. Pues por ejemplo, Carta al padre de Kafka. ¿no? Ya lo recomendé antes. Sí, es una Ese es el padre maravilla. autoritario. Sí. ¿Algo más que quieras decirnos de ti? Pues de mí en concreto, no. Ok. Robert. Pues agradecerte por la invitación. Es difícil a veces hablar de este tipo de temas porque no suelen ser como pláticas de todos los días, lo menos delante de las cámaras. Pero no son cámaras, todos somos personas aquí y en sus casas, todos somos personas deseosos de escuchar y para mí al menos yo admiro muchísimo y respeto mucho el testimonio. Creo que a todos nos aporta que todos aprendemos y que se necesita ser valiente, pero es un aprendizaje para quienes escuchamos, ¿no? Siempre. Claro, pues volver a agradecer la invitación y bueno, muchas gracias. Pues muchas gracias por esta conversación a Robert Díaz, escritor y tarotista, y al también escritor Alfredo Núñez Lanz, autor de libros infantiles como El dinosaurio y Veneno de abeja, autor de la novela El pacto de la hoguera, Premio Nacional de Novela Histórica Ignacio Solares 2018, es también Premio Nacional de Periodismo Bonso 2021. Gracias a ustedes por arroparnos en sus casas. Los esperamos la próxima semana para seguir conversando abiertamente. Escriba, opine, sugiera temas. La botella con nuestro mensaje de hoy se fue al mar. Llegó a sus playas. Les escuchamos.